gracias a Dios por tener este tiempo. Realmente impresiona. Impresiona pararte delante de algo tan moderno. Pero muy agradecidos al Señor que podamos disfrutar de una bendición como esta. Así que traten de mirarme a mí y no a esto, ¿ok? Quisiera invitarles a buscar allí en sus Biblias el pasaje que quiero estar compartiendo con ustedes en esta mañana, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Corintios capítulo 10. No voy a estar leyendo el pasaje completo, capítulo bastante extenso, pero sí lo vamos a estar usando durante todo el sermón. He querido titular el sermón en esta mañana: necesitamos evitar el pecado. Necesitamos evitar el pecado. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a vivir una vida santa. Y una vida santa presenta muchos desafíos. No solamente presenta muchos desafíos, sino que también tiene muchas demandas. Porque vivir la santidad a la manera de Dios no es algo tampoco tan sencillo, y mucho menos humanamente alcanzable. La Biblia dice que seamos santos porque Dios es santo. Y si la Biblia dice que seamos santos porque Dios es santo, también el pasaje de alguna manera nos quiere decir que la santidad que Dios espera ver en nosotros es la misma santidad que Él posee. Claro que en nuestra naturaleza pecaminosa tenemos que depender más de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que de nuestra propia justicia. Porque si tratamos de mantener nuestra santidad por nuestra propia cuenta, ¿cuántos segundos puede durarnos nuestra santidad? No obstante, aunque sabemos que el pecado puede ser una lucha constante en la vida de todos nosotros, es necesario que entendamos la necesidad de evitar el pecado. Porque una cosa es que inconscientemente que tú te veas en una situación que no pudiste controlarte, que no te pudiste dominar y caigas en el pecado. Eso es una cosa. Y otra es que tú conscientemente, a propósito y a voluntad, te metas en el pecado. Recuerden que la oración de nuestro Señor era: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un poco que en la intención de las palabras de nuestro Señor nosotros vemos que hay situaciones en las cuales podemos pecar, pero no porque queremos pecar, sino porque las circunstancias a veces se mueven en nuestra contra y reaccionamos posiblemente de una forma que no glorifique al Señor. Así que en cuanto dependa de nosotros, debemos tratar de estar lo más lejos posible del pecado. El pecado a veces debe ser ilustrado y debe ser gráficamente imaginado como una fiera, como un animal feroz, pero que está enjaulado. Porque una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, una persona que ha rendido su vida a Jesucristo, ha rendido bajo el control y el dominio de Cristo la naturaleza pecaminosa. Pero eso no quiere decir que la naturaleza pecaminosa no esté. Está allí enjaulada, esperando que alguien se meta dentro de la jaula, esperando quizás que alguien se acerque lo suficiente como para hacer el daño. Por eso, cuando los niños van al zoológico, es importante que los padres lo tengan allí siempre al lado. Incluso en aquellos animales que hay mayor peligrosidad, existe una mayor distancia entre las rejas de la jaula y la proximidad del público para evitar cualquier tipo de accidente. Y en algunos de estos casos ustedes leen un cartel que dice: por favor, no arrojar comida a los animales. Yo creo que eso ahora no va a ser un problema, pero la advertencia está hecha.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros llegamos al capítulo 10 de 1 Corintios, nos encontramos que Pablo ha venido lidiando con un problema llamado idolatría. Un problema que él ya ha descrito en el capítulo 8, cuando ha hablado del tema de los sacrificados a los ídolos. Si se puede o no se puede comer de los sacrificados a los ídolos. Y hasta este punto, da la impresión de que Pablo está diciendo de que no hay problema con comer a los sacrificados a los ídolos, porque al final eso es una comida. Eso es una comida. Pero aquí en el capítulo 10 vemos que la intención de Pablo es hacer un llamado importante en cuanto al tema. En cuanto al tema de la idolatría. ¿Cómo debemos lidiar con la idolatría? Pero cuando decimos idolatría, déjeme decirle, podemos mencionar o estar haciendo referencia a cualquier otro tipo de pecado. Porque no solamente es la idolatría lo único que necesitamos evitar en nuestra vida. Hay muchas otras cosas que son necesarias evitar. Es verdad que vivimos en un contexto idolátrico. En Cuba mucha gente adora a otros dioses. Posiblemente la gran mayoría de sus vecinos en la cuadra donde usted vive sean idólatras. Tengan algún ídolo. Practiquen algún estilo de idolatría. Dígase santería, dígase brujería, dígase lo que sea. Es cierto que vivimos en un contexto idolátrico, pero hay muchas otras cosas que nosotros debemos evitar en nuestra vida cristiana. Por eso la verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que vivir el verdadero amor implica vivir evitando el pecado. Vivir el verdadero amor implica vivir evitando el pecado. ¿Cómo? A la luz de este pasaje quiero compartir 3 maneras en las cuales podemos vivir evitando el pecado. Y la primera de ellas es aprendiendo de la historia de otros. Aprendiendo de la historia de otros. En los versículos del 1 al 11, nosotros nos encontramos que Pablo comienza a hablar de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto fue una experiencia increíble. Fíjense que Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Pablo está haciendo referencia a una nube que misteriosamente los seguía durante todo el recorrido. Una nube que incluso se puso entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón cuando venía para destruirlos. Una nube que cuando el pueblo debía caminar se movía, cuando el pueblo debía detenerse se detenía, cuando el pueblo se debía asentar allí se establecía. Una nube que es identificada con la presencia de Dios. Y Pablo está diciendo, no quiero que ignoren que nuestros padres caminaron bajo la presencia de Dios. ¿Qué más hicieron nuestros padres? Cruzaron el Mar Rojo. Oiga, esa es la experiencia más grande del Antiguo Testamento. La experiencia más increíble del Antiguo Testamento fue que el pueblo pasó en seco por en medio del Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos fueron partícipes del maná que descendía del cielo. Nadie sabía de dónde salía el maná, pero había una cosa que era cierta. Cada mañana cuando el pueblo se levantaba, ahí estaba la provisión de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Recuerdan las 2 experiencias en las cuales el pueblo de Israel clama a Dios porque tiene sed? Y en las 2 veces la peña da agua. Mire lo que dice Pablo. Y la roca era Cristo. Tremendo. Déjenme decirle que la experiencia espiritual del pueblo de Israel fue una experiencia increíble. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir que esa ha sido también nuestra experiencia. Posiblemente usted no haya tenido que atravesar un desierto y una nube que le haya estado haciendo sombra durante toda la travesía de día y que le haya estado haciendo luz durante toda la travesía de noche. Posiblemente usted no ha tenido que atravesar nunca el Mar Rojo.
Posiblemente usted no ha tenido la experiencia de levantarse todos los días y salir al patio de su casa y ver que hay comida en el patio de su casa. Pero quiero que le diga algo. Pero todos quizás pudiéramos recordar experiencias en las cuales fuimos testigos del poder de Dios y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pudiéramos recordar experiencias en las cuales sentimos que éramos los más miserables al recibir tanta bondad de parte de Dios, tanta gracia de parte de Dios. Yo creo que todos los hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido la presencia de Dios de una manera o de otra. Bueno, quiere que le diga algo. Este pasaje me enseña que la experiencia espiritual no es un antídoto contra el pecado. Usted ve todas las experiencias que Pablo relató que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Ahora mire lo que sigue diciendo Pablo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo es posible que gente que vio tantos milagros, que vio tanta grandeza de parte de Dios, y aún así Dios no se agradó de ellos? ¿Por qué? Dice, ni seáis idólatras, verso 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¡Wow! Tantas experiencias espirituales, tanta mano de Dios obrando en sus vidas, tanto poder. Y sin embargo, eso no fue suficiente para que ellos no dejaran de murmurar, de tentar a Dios, ¿verdad? De fornicar, de adorar a otros dioses. Vamos a recordar algunas de estas experiencias. Moisés está 40 días en el monte Sinaí, ¿haciendo qué cosa? Está recibiendo las tablas de la ley, está recibiendo la ley de Dios, las primeras ordenanzas para el pueblo, cómo el pueblo debía empezar a vivir en la presencia de Dios. ¿Y qué está haciendo el pueblo abajo? ¿Qué está haciendo? Se está desesperando, van y buscan a Aarón, le dicen, Moisés se murió, ¿qué hacemos? Tráiganme todo el oro que tengan. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Miren, la experiencia de haber pasado por el Mar Rojo estaba fresca. La experiencia de las 10 plagas cayendo en Egipto estaba fresca. Es que antes de llegar incluso al monte Sinaí, acabando de cruzar el Mar Rojo, comienzan a quejarse porque no tienen carne, no tienen agua. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a murmurar y a decir, ay, lo mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. Ajá. Pero si ustedes mismos eran los que estaban clamando, diciendo, Señor, que esta esclavitud nos tiene locos, sácanos de aquí. Hermano, la experiencia espiritual no es un antídoto contra el pecado. No importa cuál sea la experiencia espiritual que usted tenga. Usted incluso puede ver un ángel hablando como usted en un tiempo devocional. A ver, estoy exagerando las cosas, pero para que usted entienda. Aunque usted vea un ángel en un tiempo devocional íntimo con Dios, eso no va a evitar que el día de mañana usted pueda pecar. Yo le doy gracias a Dios por los tiempos espirituales que he podido disfrutar con el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque esos momentos son inolvidables para mí. Pero esos momentos no son medallas que yo tengo puestas en la pared para decirle al pecado, no me puedes hacer nada porque mira todo lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuán fuertes seamos, el pecado siempre está esperando la oportunidad de hacernos daño. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Necesitamos aprender del error de otros. Miren,
Cuando usted ve a gente cometer pecados, fracasar en la vida cristiana, hacer cosas que a Dios no le agradan, no mire esas caídas como un motivo de lo cual enorgullecerse en su vida. ¿Sabe por qué? Porque me he encontrado muchos cristianos que cuando oyen de la caída de otra persona, la primera reacción que tienen es: menos mal que a mí eso nunca me ha pasado. Mire, esa es una reacción equivocada. Un hijo de Dios no puede pensar de esa manera cuando escucha del error y de la caída de otro. Porque lo que la Biblia enseña es que lo que debiéramos hacer es sentirnos dolidos con la caída del hermano. Sentirnos tristes por el fracaso espiritual del hermano. Sentir dolor. Pero no sentir orgullo. Eso nunca me ha pasado a mí. ¿Sabe por qué? Ni que Dios lo quiera. Porque puede que el día de mañana le suceda a usted. Pablo lo dice. Estas cosas sucedieron como ejemplos a nosotros. Y dice el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. He tenido la oportunidad de escuchar y en algunos casos de conocer a grandes hombres de Dios, grandes líderes del pueblo de Dios que fracasaron, que pecaron, se equivocaron, pero no fue un error cualquiera, fue un error grave que les costó más de lo que ellos estuvieron dispuestos a pagar. Y siempre que pasó una experiencia similar así, yo temblaba, porque yo decía: si esa gente que eran, por favor, lo mejor de lo mejor, que para mí eran cristianazos, líderes, gente a imitar, gente a seguir, se equivocaron, ¿qué quedará para mí? Un miserable gusano, un simple cristiano. Si gente tan grande cayó, yo también puedo caer. Ninguna experiencia espiritual es un antídoto contra el pecado. Necesitamos aprender de la historia de otros. Cuando usted vea a otros caer, aprenda dónde fue que estuvo el fracaso. Aprenda dónde fue que estuvo el error. Y por favor, escarmente por cabeza ajena. No quiera probar usted por su propia cuenta. Recuerde que necesitamos vivir alejados del pecado. Y lo segundo que debiéramos hacer para que esto sea real, dice Pablo, que es huir lo más lejos posible. Dicen los versos del 12 al 22, así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. O sea, existe la posibilidad de que la persona que se cree estar firme pueda caer. La persona que más firme se piensa que está, posiblemente sea la más propensa a caer. Y Pablo dice por qué. Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ese texto lo que nos está queriendo decir, hermano, es que ninguna tentación que tiene que ver con el ser humano viene de otro planeta. La gente no cae en el pecado que nadie iba a caer. La gente cae en el pecado que todo el mundo ha caído. El diablo nos tienta con cosas que nos gustan. Y las cosas que nos gustan, déjenme decirles, son cosas terrenales, son cosas humanas. Nosotros mismos somos tentados con deseos terrenales, deseos puramente humanos. Por eso cuando pensamos en las pruebas, tenemos que pensar en cosas que son de origen humano. La codicia es humana. La fornicación es humana. El amor al dinero es humano. El orgullo es humano. Nada de eso es sobrenatural. Todo es humano. Y Jesús dijo: ¿dónde están alojadas todas estas cosas? ¿Saben dónde está? En el corazón.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todas estas cosas. Y esas cosas son las que verdaderamente, dice la palabra del Señor, contaminan al hombre. La gravedad del pecado no siempre es evidente. Sí, porque a veces nosotros pensamos que la gente cae porque son tontos. Los cristianos que pecan son bobos, son estúpidos. Mire, si la cosa fuera tan así, la gente no caería tan fácilmente. ¿No sabe por qué la gente cae tan fácilmente? Porque la gravedad del pecado no siempre es evidente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En medio de toda prueba y en medio de toda tentación, tú siempre vas a ver una ventana por donde salir. Siempre vas a ver la puerta abierta. Siempre vas a tener la manera de evadir el pecado. Porque aunque la tentación es inevitable, el pecado puede ser evitado. Tú no puedes evitar la tentación. Como dijera Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido en mi cabeza. Entonces, si tú eres tentado, déjame decirte, eres tentado porque eres un ser humano. Y hasta cierto punto yo le doy gracias a Dios por las tentaciones, porque eso me demuestra a mí de que le estoy tratando de ser fiel al Señor, de que soy un problema para el diablo, de que mi fidelidad molesta a alguien que me quiere ver tropezar. Pero cuando soy tentado tengo que recordar que está en mi poder decidir no caer. La puerta está allí, la salida está allí. Dios siempre da la salida. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta es no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y aquí es donde está la verdadera gravedad del pecado. Porque uno dice, el ídolo es nada. El ídolo es un muñeco. El ídolo es una representación gráfica. Sí, es verdad que no es nada. El problema es lo que está detrás. Porque lo que está detrás es el poder del diablo para engañar y cegar el entendimiento de la gente. Entonces uno dice, pastor, ¿y qué tal si me como una señorita de un toque santo? Porque mi vecino lo hizo hace poco y me tocó la puerta y me la llevó. ¿Qué me va a hacer a mí la señorita? Nada. A menos que tenga echado algo, ¿no? Pero no creo que le vaya a hacer algo. ¿Dónde está el problema? El problema es que eso no se ha ofrecido a un simple muñeco. No se ha ofrecido una simple representación, se ha ofrecido a un demonio. Pero por supuesto, si usted le dice eso a la persona que practica esa religión, la persona se va a ofender y le va a decir, ¿por qué tú me estás diciendo a mí? Yo eso también se lo ofrezco a Dios. Ese es el engaño del pecado. La gravedad del pecado no siempre es evidente. Y así pasa con muchos pecados. Así pasa, por ejemplo, con el pecado de la pornografía. Que la gente dice, ¿dónde está el peligro con ver una foto? Con ver un video. Bueno, el peligro está en que provoca en usted los deseos que Dios no quiere que usted tenga. El deseo de practicar el pecado. Y no creo que una cosa que encienda a usted la lascivia y la lujuria sea algo que agrade al Señor. Entonces, la gravedad no siempre es evidente. Yo no quería hacerlo, pero usted no quería hacerlo. ¿Y cómo se metió ahí?
Eso me salió así de la nada. ¿Y por qué te quedaste mirándolo? Eso no es un imán. Uno se queda ahí porque quiere. Uno permanece en el lugar porque quiere. Uno trata de disfrutar el pecado porque le agrada. Pero si pensáramos en la gravedad de nuestros actos, si pensáramos en las consecuencias negativas del pecado, tendríamos mucho más cuidado a la hora de cometerlo. Si pensáramos en lo destructivo que puede ser el adulterio, que puede romper una familia, puede separar esposa, puede separar hijos, puede provocar la inestabilidad del hogar, yo creo que nos pensaríamos un poco más si tenemos derecho o no a serle infiel a nuestra pareja. Que dicho sea de paso, ninguno tiene derecho a pecar, porque el pecado no es un derecho. Hay veces que nos cogemos lástima a nosotros mismos y decimos, pero imagínate tú la situación en la que yo estaba. Oiga, eso no justifica su pecado. Usted cayó porque quiso. Usted no se merecía pecar, porque el pecado nunca es un derecho. El pecado es una vergüenza. El pecado es una deshonra a Dios. El pecado rompe la relación con Dios. Jamás va a ser un derecho. Usted puede estar mal en su matrimonio, usted puede tener problemas con su hogar, usted puede tener problemas con su economía, con su trabajo, pero jamás esas cosas van a justificar que usted robe, que usted adultere o que usted mienta. Porque el pecado siempre trae graves consecuencias, por muy pequeño que sea. Por muy pequeño que sea. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿En serio? ¿Somos más fuertes que Dios? O sea, podemos decir, pastor, no se preocupe, que yo soy la única persona que puede estar en eso, y eso a mí no me hace nada. Mire, eso es imposible. Eso es imposible. Porque el que juega con el pecado siempre se quema. El que juega con el pecado siempre se embarra, siempre se ensucia. Es imposible lidiar con el pecado y quedar impunes. No se puede. El pecado, miren, es despiadado. El pecado es feroz. El pecado es inmisericordia. El pecado es destructivo. El pecado no tiene compasión. Y cuando captura la vida de una persona, hasta que no la destruye, no la suelta. Y si hemos sido lavados y salvados por la sangre de Jesucristo, ¿cómo vamos a mirar atrás? Si fuimos librados de la misma destrucción, ¿cómo vamos a volver a exponernos a ella? Tenemos que huir lo más lejos posible. No queda otra alternativa. Jamás debemos jugar con el pecado. En último lugar, usted quiere vivir lejos del pecado, busque lo que verdaderamente edifica. Busque lo que verdaderamente edifica. Dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay muchas cosas sutiles, hay muchas cosas que usted no se da cuenta. Vuelvo y repito, el pecado nunca va a parecer tan grave a simple vista. Y hasta le va a decir, te es lícito, lo puedes hacer, no hay nada de malo. ¿Está bien? Pero no te conviene. Todo te es lícito, pero no todo edifica. Y aquí es donde nosotros somos llamados a pensar más en nuestro hermano que en nosotros mismos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sí, porque yo quiero hacer esto. Y no es pecado. La Biblia dice que no es pecado. Pero la pregunta es, ¿y eso que tú vas a hacer va a edificar a tu hermano? ¿Tú crees que le va a reportar algún beneficio a tu hermano? No. Al contrario, lo va a hacer pecar. Vale la pena. Pero bueno, no tengo derecho a hacerlo. Sí, podrás tener todo el derecho que tú quieras, pero piensa que vas a traer más destrucción que beneficio.
vas a traer más maldición que bendición. Vas a traer más consecuencias negativas que positivas. Nosotros los cristianos somos llamados a privarnos de muchas cosas. Y en muchos de estos casos nos privamos más por amor a los hermanos que por cuidado de nosotros mismos. No podemos buscar nuestro propio beneficio por encima del de otros. Hagamos todo pensando en glorificar el nombre del Señor. Aquí vienen unos pasajes interesantes. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Hay que explicar un poquito el contexto. Miren, las carnicerías, sí, porque aquí el contexto nos juega una mala pasada. Las carnicerías en aquel tiempo quedaban frente a los templos paganos en las ciudades. Eso tiene una explicación. Cuando en un templo pagano se ofrecía un animal en sacrificio, lo que quedaba de ese animal se vendía en la carnicería. ¿Y a dónde se iba? Se salía del templo, el sacerdote sacaba la pieza del templo y la ponía en la carnicería y le decía al carnicero: esta pieza fue ofrecida en el templo de fulano de tal. Ahora déjeme decirle que en los templos paganos no se ofrecía cualquier cosa. En los templos paganos se ofrecía lo mejor de lo mejor, calidad, ¿ok? Entonces cuando ese hombre venía y decía: esto se ofreció en el templo, ya eso era como decir carne de primera. Piensen en el precio que podría tener esa carne también, porque además de ser carne de primera, sumado está la idea mística de que esa carne seguro tiene poder y qué sé yo. Usted sabe que la gente se pone mística y se pone fantasiosa con todo este tema de la idolatría. Bueno, llega una persona a comprar y dice: pierna de cordero, $300. Yo sé que está caro, ok, pero bueno, $300. También había una diferencia entre la carne que se ofrecía en un templo y la carne que no se ofrecía. La carne que no se ofrecía en un templo, aunque no era una mala carne, no costaba lo mismo, costaba menos. Y en el momento en que Pablo le está escribiendo a los corintios, había una situación económica crítica en Corinto. Ok, ¿sí? Crítica. Cuando hay situaciones críticas, todos los precios se disparan, sean ofrecidos en el templo o no sean ofrecidos en el templo, porque el dinero no tiene cara. Y llega el cristiano y dice: pierna de cordero $300, pierna de cordero $310. ¿Esto qué cosa es? Pablo dice: cuando tú vayas a la carnicería, no preguntes por motivo de conciencia. Sí, porque si el cristiano decía: ven acá, de esas dos, ¿cuál se ofreció en el templo? Y le dice el carnicero: las dos. El cristiano se iba a ver impedido de tener que comprar la carne por el carnicero, por la conciencia del carnicero, no por la del cristiano, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si el cristiano llegaba y decía: me llevo esa pierna de $300, sin preguntar, lo hacía sabiendo que la carne es del Señor. Ahora, cuando yo sé de dónde es el origen, no solamente es mi conciencia, es también el de la persona que me lo está dando. Si la persona que ha venido de un toque de santo viene con una cajita llena de dulce y me dice: esto se ofreció en la fiesta que estuvimos teniendo, mi pregunta es: ¿puedo o no puedo coger la cajita? Está quien diga: yo la cojo. Pero quiere que te diga algo, mi hermano: no la cojas. ¿Sabes por qué? No porque el dulce te vaya a hacer algo, sino porque vas a estarle diciendo a esa persona que tú también eres partícipe de la misma creencia de esa persona. Y yo creo que eso no es lo que usted quiere decir. Nosotros teníamos una vecina que ellos solían hacer sus cultos, y en una ocasión nos dijo: nosotros no le brindamos dulce a ustedes porque nosotros sabemos que ustedes son cristianos y yo sé que no lo van a aceptar. Y yo diciendo para dentro de mí: gracias, Señor, porque me libraste de darle a esta mujer una respuesta que capaz de que se hubiese ofendido y todo. Sí, porque hasta, como decimos nosotros, éticamente eso te pone en un compromiso con tu vecino. Quizás te lleva bien con él, capaz que se ofenda. Bueno, mire, que se ofenda si quiere, pero usted lo que le tiene que decir a esa persona es: yo no estoy de acuerdo con eso. Y esa es la manera de hacerlo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué haría Jesús en mi lugar?
La respuesta que obtengamos es la mejor estrategia para combatir el pecado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú y yo estamos llamados a imitar a quién? Al pastor de la iglesia, a los maestros de la escuela dominical, a los líderes. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Y yo quiero que cuando tú te sientas tentado a serle infiel al Señor en algún pecado en específico, dígase fornicación, dígase robo, dígase mentira, dígase engaño, que te hagas esta pregunta: ¿te imaginas a Cristo haciendo eso? Porque si tú logras imaginarte a Cristo haciendo eso, estás muy mal. Yo quiero que tú pienses si Cristo lo haría. El Señor nos está llamando a vivir vidas fieles, vidas apartadas del pecado. Yo he escuchado mucho por ahí de que los cubanos vamos a tener un juicio aparte cuando vayamos a la presencia del Señor, porque las cosas que nosotros hemos tenido que enfrentar están muy duras. ¿Quiere que le diga algo? No se aliente con ese pensamiento, porque el juicio que Dios tiene para nosotros es el mismo que tiene para los americanos, es el mismo que tiene para los españoles y para los rusos. Hay un solo juicio. Con nosotros no va a haber un juicio aparte, porque el contexto de nosotros es un contexto diferente al del mundo entero. Déjeme decirle que lo que nosotros vivimos aquí en Cuba se vive en muchos otros lugares en el mundo entero. Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros aquí en Cuba es la misma fidelidad que Dios le está pidiendo a todos sus hijos en el mundo entero. Entonces no tenemos justificación. El pecado nunca va a tener justificación. Aférrese al Señor. Agárrese del Señor. Aprenda de las experiencias de otros. Tenga miedo cuando vea las experiencias de otros. Huya lo más lejos posible del pecado. Y piense más en otras personas que en usted. Piense en lo que verdaderamente edifica. Si esa es tu estrategia, yo te aseguro que Dios te va a permitir vivir una vida que le agrada. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el deseo de nuestros corazones sea vivir para la gloria y la honra de nuestro Señor.